Gracias, Vicente. No. Muchas gracias. Parece cuando empezamos a hablar de esto, de lo de que nadie daba un duro, parece peyorativo, pero es que lo cierto es que era imposible lo que hiciste en mayo de 2023, completamente imposible, porque a veces nos olvidamos, pero es que enfrente tenías a lo que Almeida antes hablaba de Manuela Carmena, el varón socialista casi el mejor considerado de toda España, el más centrado de todos, que encima llevaba muchísimos años haciendo lucha contra Pedro Sánchez. Tú acababas de estrenar un liderazgo. O sea, ¿cómo se obra semejante milagro que solo se explica con la palabra milagro? Bueno, yo creo que Vicente lo ha dicho muy bien. Nadie daba un duro porque aquello lo consiguiésemos. No es algo que conseguir sola, lo conseguí acompañada de un pedazo de equipo y se consigue pues creyendo realmente y amando lo que haces. Yo creo que siempre he sido una persona inconformista, he luchado mucho contra las cosas que yo he creído injustas y en ese momento pues me di cuenta que yo tenía que hacer algo para sacar a Extremadura de ese agujero donde la habían tirado los socialistas y las políticas socialistas de muchísimos años. Extremadura llevaba esperando décadas a que alguien llegase y removiese los corazones de los extremeños. Yo solo tuve que conectar con ellos, porque todas las propuestas, todas las ideas, todas las ambiciones, todos esos anhelos estaban en el corazón de los extremeños y de las extremeñas, y yo lo que hice fue darles voz, escuchar a mi tierra y construir de su mano un programa de gobierno que es el que estoy poniendo en marcha y el que está resultando exitoso. Pero claro, aquí el elemento diferencial eras tú, porque durante todos los años anteriores ya existía ese anhelo en Extremadura, ya existía este espíritu inconformista, ya existía todo lo que tú fuiste capaz de aunar alrededor de tu persona. Entonces, quiero que nos cuentes un poco, porque es desconocido, que llegaste a la presidencia del Partido Popular de Extremadura solamente un año antes de las elecciones. Por lo tanto, ni siquiera es que llevaras toda la vida ejerciendo un liderazgo orgánico, con la oportunidad de recorrer Extremadura. ¿Cómo se hace en 365 días de pasar de casi prácticamente nada a de repente convertirte en la baronesa con más mérito de todos los que llegaron en el 23? Yo llegué a la presidencia del Partido Popular en julio del 2022 y, lógicamente, no me fui de vacaciones porque Extremadura ya había perdido mucho tiempo y yo no tenía ni un minuto que perder, y lo que hice fue recorrer Extremadura de norte a sur, de este a oeste, y escuchar a la gente. De verdad que la falta más grande que tenían las políticas en mi tierra, más allá de que eran políticas fallidas, políticas socialistas, era una falta de actitud, la desidia, la desgana. Yo siempre lo digo, la Administración la veían como su cortijo y para ellos era absolutamente impensable que fueran a salir de allí. Ponemos un ejemplo. Cuando llegamos al Gobierno, hay una cosa que nos llamó mucho la atención. Los coches oficiales no tenían pasada la ITV. Era todo una desgana absoluta. Y lo que hicimos fue, como digo, captar ese anhelo, esos deseos que tenía la gente, sus necesidades, y hacer propuestas y hacerlas de la mano de los extremeños, escuchar a las empresas que estaban olvidadas en Extremadura. Y de verdad que conseguimos captar con esa ilusión, con esa necesidad, y afortunadamente el centro derecha pues, fue el más votado el 28 de mayo del 2023 y yo sí que estaba convencida desde el primer momento, porque es verdad que cuando uno le pone pasión a lo que hace y se rodea bien de gente que cree lo mismo que tú y que confía en que es posible, las cosas salen siempre bien. ¿Hubo algún punto de inflexión durante todo ese año en el que de repente ya entendieras estas elecciones las vamos a ganar? ¿O era fe desde el principio ahí acumulada y peleada día a día? Partido a partido, ¿qué diría el alcalde? Para mí era tan evidente que mi tierra necesitaba un vuelco radical de políticas que entendía que en el momento que la gente viese que había una alternativa real, posible, factible, seria, con ganas, con ambición, demostrar que otra Extremadura es posible, cambiar nuestra imagen. Es verdad que teníamos muy poquito tiempo por delante, eran 9 meses, apenas 9 meses hasta las elecciones, pero de verdad que siempre creí desde el primer minuto que esto era posible. Y claro, porque haces la labor heroica de todo ese año, toda esa campaña, en la que además de repente Extremadura empieza a formar parte de la actualidad mediática nacional, que antes no ocurría, porque de repente aparece un perfil como el tuyo, que era muy distinto dentro de lo que había en el Partido Popular.
y de repente empiezas a convertirte en una baronesa que empieza a sonar muchísimo, tu campaña se nacionaliza, ganas las elecciones porque puedes sumar con Vox para quitar al PSOE de la Junta y de repente se produce una situación por la cual empiezas a saltar a todos los periódicos de ámbito nacional y te mantienes firme en una posición y en una decisión que ya tenías tomada manteniendo tus principios. Hay veces que cuando hablamos de batalla cultural y de valentía tendemos a pensar que la valentía y la batalla cultural solo existe cuando se refrendan nuestras ideas propias y que si no se refrendan nuestras ideas alguien no es valiente. Pero en tu caso tú te enfrentaste de una manera muy clara y decidida a mucha gente de tu entorno y mucha gente de tu partido por defender unas ideas en un ejercicio político que probablemente no se ha visto en los últimos 20 años, desde luego dentro del Partido Popular. ¿De qué tipo de pasta tiene que estar alguien hecho para hacer lo que tú hiciste en julio del año 2023 y que encima te saliera bien? Yo defendí mis principios en todo momento, pero pensando que no solo eran mis principios, eran los principios del Partido Popular. Y de eso estoy absolutamente convencida. Y desde esa convicción, pues lo hice con quizá demasiada vehemencia, porque es algo que también me caracteriza. Defiendo con rotundidad y con contundencia aquellas cuestiones en las que creo firmemente. Y de verdad que creía que hacía lo justo. Y tan convencida estaba como tan convencida estoy que lo llevé hasta el último término. Y el acuerdo de gobernabilidad que yo firmé con Vox para poder cambiar las políticas en Extremadura, pues desde luego quedaban fuera de cualquier riesgo de aquellas cuestiones que yo en aquel momento manifesté. Y lo que se ha hecho en Extremadura desde que estoy al frente de la comunidad autónoma solamente ha sido avanzar en derechos. Claro, porque se monta toda esta polémica, de repente se lleva a un gobierno de coalición que luego después se rompe, pero claro, en Extremadura las mujeres siguen saliendo a la calle bien, los homosexuales se pueden seguir casando, la vida sigue. Entonces, ¿qué pasó con todo aquel mare magnum que decía la izquierda que iba a acabar con la libertad de Extremadura? Sí, esa izquierda abanderada, entre otras cosas, del feminismo. De Rejón, etcétera. Sí, por ejemplo, lo único que han hecho en Extremadura conmigo, al menos, ha sido cosificarme. Allí la izquierda solo habla de mí como un producto de marketing, solo habla de mí como mero postureo, fotos pendientes. Ellas no son capaces de reconocer la importancia que tiene que por primera vez en una región como Extremadura haya una mujer al frente. Y yo de verdad, siempre lo digo, estoy en las antípodas ideológicas, por ejemplo, de Podemos en Extremadura, pero respeto mucho a la líder de ese partido y entiendo que está ahí por sus méritos propios. La izquierda es incapaz de reconocer cualquier tipo de mérito, de esfuerzo y de capacidad en mi persona porque no soportan ver enfrente a una mujer absolutamente libre. ¿Qué tipo de críticas te dicen, por ejemplo, en el día a día? Bueno, yo he encontrado muchos señoros, mucho más señoros en la izquierda que en la derecha, sin ningún tipo de duda. Como digo, a mí me están constantemente cosificando. Solo soy un producto. Esto es lo más básico que ellos son capaces de decirme. Hablan de mí como una niña mona que conecto muy bien porque me hago muy bien, muy buenas fotos. Es que ese es mi mérito en Extremadura. Este es un debate feminista también muy interesante, porque ¿por qué tiene que ser incompatible el ser mona o el ir bien vestida o el que te guste proyectar una buena imagen con ser un buen líder? ¿No? A mí me parece pisotear un recorrido y una carrera de esfuerzo, de ganas que hay detrás de que yo esté aquí. Bueno, y además hay una cosa muy importante, es que esta no es tu primera experiencia en el Gobierno. Durante el Gobierno de José Antonio Monago, los 4 años, ya ejerciste un rol muy técnico dentro del Gobierno, pero en el que ya formabas parte de la Administración. ¿Cómo fue toda aquella etapa? Yo he tenido siempre una gran vocación de servicio. Yo soy funcionaria, soy economista de la Junta de Extremadura y en la etapa donde gobiernan esos 4 años el Partido Popular, el presidente Monago, yo tengo el honor de gestionar la Secretaría de Economía y Hacienda en un momento bastante complicado. Habíais hablado antes de Montoro, de ese cierre de grifo al que nos tuvo sometidos y que fue una etapa bastante complicada de la que aprendí muchísimo. Y luego he sido concejala, tanto en gobierno como en oposición en el Ayuntamiento de Cáceres, verdadera escuela de la política. Aquí tenemos al alcalde de Badajoz. Y yo creo que cuando uno realmente aprende a hacer política es en la política municipal, cuando tú pones
rostro a los problemas de la gente, cuando eres capaz de disfrutar con la sonrisa cuando solucionas sus problemas. Y yo creo que lo que me empujó verdaderamente a dar el paso, primero para presentarme a presidir mi partido y para ser la presidenta de todos los extremeños, fue pues todo lo que aprendí en esa etapa de política municipal. Claro, porque Extremadura es un territorio muy grande en extensión. De hecho, la provincia de Badajoz es de la más grande de España, si no recuerdo más en territorio, pero luego no es muy grande en población. Entonces, casi tendrás la sensación de que la política autonómica en Extremadura es casi un poco una macropolítica municipal, ¿no? Yo me siento la alcaldesa de todos los extremeños. Vivimos en una región de 41.000 kilómetros cuadrados y somos 1.051.000 habitantes. Por tanto, en este año y 3 meses que llevo al frente he recorrido gran parte de mi comunidad autónoma y creo que voy a acabar la legislatura tocando y mirando a los ojos a gran parte de los extremeños, que es lo que yo quiero, que es lo que me gusta. Me gusta ayudar a la gente y de verdad que estoy contenta y satisfecha, aunque no me conformo porque soy muy inconformista, porque todo lo que estamos poniendo en marcha está dando muy buenos resultados y no porque lo diga yo, es porque lo dicen las estadísticas. Por tanto, muy segura, muy bien acompañada, teniendo la certeza de que estamos transitando en el camino correcto. Y así vamos a seguir, obviando el ruido que nos rodea, que es mucho, porque, como digo, no soportan que esté la derecha gobernando, pero mucho menos una mujer. Pues vamos a romper el tabú de mujer mona y de derechas, que lo eres, y vamos a avanzar sobre los grandes proyectos que tienes para Extremadura, porque este cambio no solamente es un recambio para que el socialismo deje de gobernar, sino que además has impulsado una Extremadura completamente impensable hace solamente un año. Cuéntanos algunos de estos proyectos que hacen que la revolución Guardiola haya estallado. Bueno, nosotros, como digo, lo más urgente que tenía Extremadura era un cambio de actitud. Pasar de la desilusión, de la desgana, de la inercia, a un gobierno apasionado, con ganas, ilusionado y, por supuesto, acompañado de políticas que funcionan. Nosotros hemos puesto el foco en las familias y en las empresas, que son las que generan riqueza y empleo. Nosotros gobernamos para todos, como ha dicho el alcalde, hemos dejado atrás muchos años de sectarismo y gestionamos infinitamente mejor y los datos están ahí. Nosotros hemos arrojado la cifra más baja de paro de la historia de Extremadura, la más alta de ocupados. Estamos creciendo el índice de confianza empresarial por encima del doble de la media de España. El índice de producción industrial es el triple de la media de España y hemos sido la región en tan solo un año que más ha crecido en competitividad fiscal. Nosotros sentamos nuestro gobierno, nuestras acciones de gobierno en 3 pilares fundamentales. Uno es la fiscalidad. Éramos un infierno fiscal. Fíjate, la región que tiene los sueldos más bajos de todo el país, pues estábamos pagando los impuestos más altos y lo primero que hicimos en los 50 primeros días de gobierno fue bajar el IRPF, eliminar el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones en los grupos 1 y 2 y vamos a seguir avanzando en el 3 y en el 4. Y eliminamos el impuesto de las viviendas vacías, bajamos al mínimo matriculación. En definitiva, lo que hemos hecho es justicia tributaria que pedía a gritos Extremadura. La parte empresarial, que para nosotros es fundamental, escuchar a las empresas, diseñar las políticas enfocadas a empresas y autónomos, escuchando sus necesidades. También una de las primeras medidas que pusimos en marcha fue la tarifa cero para los autónomos y nosotros nos hemos propuesto acompañar a las empresas desde su creación y su constitución hasta a lo largo de toda su vida, que crezca, que escale, que se consolide, que se internacionalice, que se digitalice, porque tenemos una obsesión y es incrementar su competitividad. Y, por supuesto, atraer otras empresas e industrias a una región que ha estado muy castigada, no solo en materia de comunicaciones, sino también de desarrollo industrial y la digitalización, que para nosotros pues es un motor importantísimo a la hora de hacer esta transformación necesaria para mi región. Hay una cosa fascinante que defiendes y que sale un poco de la tónica general, que es el tema de la energía nuclear.
que es muy importante para Extremadura. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu defensa de la central que ya existe y por qué es una energía tan necesaria para Extremadura en un contexto en el que hay tanta gente que aboga por su eliminación. Extremadura juega en la Champions en materia energética. O sea, nosotros somos potencia energética y eso es indudable. Producimos 26.000 gigavatios hora. Estamos produciendo 5 veces más de la energía que consumimos. Extremadura es exportadora de energía. El 80% lo estamos cediendo a otras comunidades autónomas para que se desarrollen industrialmente y queremos seguir haciéndolo, pero queremos que se nos atienda. Y lo que hemos recibido de este Gobierno, como siempre, son mazazos. O sea, me parece una absoluta locura que en un momento como este, después de lo que hemos vivido con la guerra de Ucrania, donde se ha puesto de manifiesto la importancia de la soberanía energética, se pretenda cerrar la central nuclear de Almaraz, que es la central que más ha aportado al sistema eléctrico español. Estamos hablando de un 7% del total de la energía consumida en España, viene de la central nuclear de Almaraz. Para nosotros es un despropósito, como digo, no solo porque afecta a todo el país, es una cuestión de sentido común, es que quieren sumir a todo un pueblo extremeño, al que tiene la renta per cápita más alta de toda Extremadura, en la pobreza y en la oscuridad por un capricho ideológico. Teresa Rivera, oye, se ha empeñado en ajusticiar a Extremadura en la plaza pública y desde luego yo no voy a consentirlo, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que esto no se produzca. Y tengo a Extremadura de mi lado. Vamos a volver un poco a tu figura, que es lo más interesante de una jornada como hoy. ¿Cómo notas que ha evolucionado tu liderazgo y tu reconocimiento público en este último año? ¿Qué ha cambiado de la María Guardiola candidata a la María Guardiola consolidada como presidenta? Bueno, yo a diferencia de lo que hemos oído últimamente de este ser de Errejón, yo soy la misma persona y personaje, ahí no hay ninguna dualidad. La esencia de María es la misma, yo soy la misma persona y lo que he notado de evolución quizá es la suerte, la fortuna que tengo por la experiencia que estoy viviendo de conocer a tantísima gente y meter en la mochila de mi vida pues, a gente maravillosa de la que aprendo cada día. Y lo que soy o lo que intento desde luego es ser cada día una María un poquito mejor. Pero en esencia soy la misma, soy una mujer y siempre lo digo, estoy hecha de muchas contradicciones. Soy una mujer con miedos, pero me atrevo siempre a enfrentarlos. Soy una mujer bastante sensible, de lágrima fácil, pero a la vez soy muy fuerte. Creo que soy flexible, pero a la vez soy exigente. Bueno, soy yo. ¿Y ese ser tú, cómo ha impactado dentro del Gobierno de España, que por ejemplo ahora piensan que eres poco más o menos que su mota, su piedra en el zapato, por no emplear otra expresión peor, en cuestiones como por ejemplo el tren o en cuestiones como financiación o en cuestiones que afectan claramente a la dignidad de Extremadura? Es que estaban muy mal acostumbrados, porque lo que había hasta hace 1 año y 3 meses era silencio, sumisión y cero reivindicaciones, clamando justicia, que es que no pedimos otra cosa, pedimos que Extremadura ocupe el lugar que merece. En materia ferroviaria, la desgracia que tenemos que soportar es que tenemos un ministro que ha decidido ser el azote del Partido Popular y de la prensa, pero entre tuit y tuit el tren se sigue parando, el tren se sigue averiando y el tren a veces no llega. Y de verdad que me parece injusto y me parece que se les debería caer la cara de vergüenza defender el traspaso de Rodalies a Cataluña y decirnos a los extremeños que nos tenemos que acostumbrar con las averías de los trenes. Es una auténtica falta de respeto y cualquier político, en este caso cualquier presidente de comunidad autónoma que tenga sentido común, pues tiene que defender Porque ¿para cuándo la está dignidad de Extremadura? previsto la llegada del AVE? Tenía que estar en 2030, tiene que estar en 2030. Vamos a exigir que esté en 2030, pero tiene mala pinta, ¿no? Sí, tiene mala pinta. El señor Puente ya habla del 2034. El otro día en la cumbre hispano-lusa hablaban también de 2034. Es una de las cuestiones que puse encima de la mesa el otro día en la reunión con Sánchez. Yo creo que ya está bien de tomarnos el pelo a los extremeños.
Somos pocos, somos un pueblo amable, acogedor, pero no somos tontos ni somos españoles de segunda y no vamos a estar callados ni permanecer impasibles mientras se ríen de nosotros en nuestra cara. ¿Y notas que en este último año cada vez se te hace más caso, cada vez se tiene más en cuenta Extremadura, cada vez se le respeta más? Yo creo que hemos conseguido entre todos los extremeños que el resto de España sea consciente de este agravio, porque nosotros lo hemos vivido, lo sufrimos cada día, pero faltaba esa conciencia colectiva. Desde luego con el tren lo hay. Con el tren lo hay y esto pues se ha conseguido pues desde hace no mucho y creo que eso ayuda también. Yo cada vez que me muevo y salgo fuera de mi tierra me encuentro a gente que se solidariza con la situación y yo creo que eso tiene que remover conciencias. Nosotros desde luego vamos a seguir dando la batalla por algo que debería ser ya pues algo totalmente finiquitado. Desde el 2010 nos prometieron el AVE y estamos en 2024 y no sabemos si llegará en el 30 y nos hablan del 2034. Yo creo que los extremeños hemos esperado suficiente, hemos esperado bastante y no vamos a esperar más. Para las últimas preguntas vamos a volver al apartado feminista bien entendido. Hubo una imagen que se hizo muy viral en la celebración del 12 de octubre, que era creo que un selfie que os hacíais Isabel Díaz Ayuso, Marga Proens y tú. Entonces, habéis coincidido en esta misma etapa, muchas mujeres jóvenes empoderadas de verdad, no con este concepto de empoderamiento que nos dice la izquierda de sometimiento a los errejones, sino de mujeres libres. ¿Cómo está cambiando el mundo para que, además, sean siempre precisamente las mujeres de partidos de derechas las que tomen la delantera para mostrar este liderazgo? Bueno, yo creo que el mérito está en las que nos precedieron. A mí me parece importante que haya mujeres referentes y para eso las mujeres nos tenemos que atrever. A mí me encanta ver a mis compañeras fuertes al frente de sus comunidades autónomas y verlas como juncos. O sea, ya nos pueden golpear, que nos levantamos siempre y nos mantenemos en pie y con muchísima dignidad y siempre, bueno, pues resguardadas o protegiendo los valores en los que creemos. Yo creo que es importante que las mujeres estemos en política, tenemos que ser muchas más y yo animo a que todo el mundo que tenga vocación de servicio público se sume a cambiar una situación dramática que está viviendo nuestro país donde se están poniendo en riesgo muchas cosas. A mí me da mucha tristeza y mucha rabia tener que ver cómo el presidente de un país no cree en la separación de poderes. Estamos a un pasito de escucharle decir el Estado soy yo. Estamos ya casi ahí. Sí. O su mujer incluso. Y tenemos que hacer algo. Yo estoy con Aznar. Oye, el que pueda hacer que haga, pues sí. Tenemos que hacer todos y no callarnos, desde luego. ¿Por qué crees, ya penúltima pregunta, por qué crees que les molesta tanto en la izquierda que haya una mujer de derechas empoderada? Porque ellos han patrimonializado siempre esto y al final pues el discurso se les cae por su propio peso. A mí no me puede hablar de feminismo Sumar. Me avergüenza, de hecho, lo que están haciendo dos ministras que sabían perfectamente lo que había pasado. Si es sí, solo si no eres del círculo de Podemos, de Sumar o de Más Madrid. Y hermana, sí te creo si no eres un colega. A mí me da asco. Y lo digo de verdad con la boca muy grande. Yo sí soy feminista, yo sí defiendo el empoderamiento de las mujeres, su libertad, los derechos de la mujer. Yo lo hago de verdad y no menospreciando jamás a las mujeres que tengo enfrente. Y lo que digo lo predico con el ejemplo. Pues ya simplemente para terminar, hemos visto una evolución enorme desde julio de 2023 hasta ahora. Ya eres una líder nacional absolutamente indiscutible. Entonces, si tu trayectoria ha sido así, ¿qué es lo que nos espera ahora hasta que termine la legislatura para ir preparados ya? Lo que espera es una Extremadura mucho más próspera, llena de oportunidades. Lo que espera es que cambien las cosas en mi tierra. Yo creo que todo el mundo lo está viendo, todo el mundo que vive allí es consciente de que el cambio es posible y de que esto es imparable. Y, de verdad, poner en marcha todo lo que tenemos previsto en el programa de gobierno, porque estoy convencida de que es lo que mi tierra necesita y de lo que los extremeños quieren que hagamos y estamos siempre a su disposición.
Pues María Guardiola, primero de todo, enhorabuena por este primer año, enhorabuena por molestar tanto al Gobierno y muchas gracias por haber estado con nosotros, además hoy en un día tan triste para el resto de España. Pues sí, un placer. Desde aquí también aprovecho y mando un abrazo, todo mi cariño a todas las personas, las familias afectadas por la Dana y también a los presidentes que desde luego tiene que ser muy duro gestionar un drama como este. Así es que todo mi cariño para ellos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Gracias, Pilar.